Por favor, confírmeme que me oyen. Te oímos, te vemos y estás grabando. Perfecto. Bien, 7:27. Voy a entonces a completar ¿dónde lo encuentro? Voy a completar el repaso y vamos, como nos queda tiempo, por la extraordinaria velocidad a la que estamos haciendo esto, vamos a avanzar con los 2 primeros o 3 primeros módulos de la clase siguiente. Si ¿Me querés, escucha? antes de arrancar, Luis Sandy había preguntado si podías explicar la diferencia entre POP y OCR. Sí, por supuesto. Entonces tenemos un depósito de suelo que está por acá. No, por ahí no está porque me olvidé poner el lápiz. Ahora sí. Un depósito de suelo que está por acá. Y este depósito de suelo se le va depositando más capitas con los años, con los siglos, con los milenios, con los 10.000 años, con los 100.000 años, se va formando así, normalmente consolidado. ¿Qué quiere decir? Que cada capita va arriba del anterior, el anterior se desplazó, se deformó, se achicó. Entonces acá queda un diagrama de tensiones verticales. Si todo tiene el mismo material, todo el espesor tiene el mismo peso, esto es gamma por profundidad, un triángulo. ¿Cómo es el diagrama de tensiones horizontales en este momento? Algo, gamma por z por algo, y a eso lo llamamos K sub 0. K sub 0, una relación entre tensiones verticales y horizontales que depende de cada tipo de suelo. La realidad es que si uno mide en el terreno, esto no es tan perfectamente recto, esto tampoco, pero este es mucho menos recto y cosas por el estilo, pero más o menos K sub 0 es un valor del orden de un medio, 0,45, 0,38, una cosa así, y que representa las tensiones en esta dirección para un cierto depósito de suelo horizontal. Hasta ahora esto es fácil. Ahora, ¿qué pasa si después de este proceso de crecimiento que acabo de describir, por alguna razón hay una remoción, por ejemplo, parcial así? Bueno, esa remoción parcial encuentra aquí que la nueva tensión sigue siendo gamma por z con la nueva z, porque sacamos el suelo, o sea que el peso de esta profundidad es menor. Pero las tensiones horizontales aquí, voy a hacer el cuadrado acá, que supieron ser grandes, porque hubo tierra arriba, ahora no se pueden liberar, porque el suelo no puede crecer para allá ni para allá, porque hay simetría. Cualquiera de todas estas líneas verticales como la que estoy dibujando ahora, se tiene que mantener en su lugar por simplemente simetría. Cualquier punto da igual. Fui muy torpe de poner líneas verticales, son muy difíciles de borrar. Bueno, entonces, si miramos esto, no me van a decir que se borró. Se borró. Si miramos esta situación como la estoy describiendo, ahora el gamma por z es esta, pero en principio, si no hubiéramos perdido nada de las tensiones horizontales, las tensiones horizontales son así grandotas. Entonces, ahora que estamos así, ¿cuánto vale sigma h sobre sigma b? Depende de la profundidad. Antes siempre valía K sub 0, porque es un triángulo contra otro triángulo. Voy a dibujar el triángulo acá. En el estado este, voy a ver si puedo usar enlace para no llenar tanto del coso. Bueno, tendría que dejar de hacer torpezas, ¿eh? Tendría que dejar de hacer torpezas, porque si no, esta pequeña explicación se convierte en 2 semanas. Voy a probar a dejar de hacer torpezas, no puedo prometerlo, porque está medio funcionando mal la computadora. Entonces, profundidad 1, profundidad 2, fondo del estrato. Y entonces, la tensión vertical redujo de acá a acá cuando se erosionó esta capa. Saco la capa. Esto ya no existe más y queda solamente esta vertical. La tensión horizontal en principio queda así clavada. ¿Cómo lo modelo? Dos opciones. O le agrego un POP a la parte de arriba
y entonces la tensión horizontal es igual a sigma H es igual a K sub 0, sigma B más pre-overburden pressure, presión de tapada previa, que es la presión de todo este suelo que se fue. Ese es el POP. O le agrego esta constante, POP, y mantengo la pendiente del K sub 0, o hago simplemente trampa y invento un OCR para que quede un triángulo con otra pendiente. Entonces el K sub 0 que usa el programa es un K sub 0 más grande que el K sub 0 real o que esperaríamos con un suelo normalmente consolidado. Bien, todo eso en los suelos. Y en los modelos constitutivos, esto se usa solamente para calibrar, borro todo esto, en los modelos constitutivos, esto se usa solamente para calibrar la presión de preconsolidación, esto tiene que ser una Q, esto una P, para calibrar esta presión de preconsolidación, que sería P por OCR, haciéndolo muy simplificadamente, o P más POP, para calibrar esta que es una variable de estado de los modelos de plasticidad con endurecimiento como el que acabamos de describir, HSM o HS small. Entonces, ¿qué son OCR y POP? OCR es la relación entre la presión máxima de la historia del material y la que tiene ahora. En un dibujito como el que yo presenté recién, en el que tengo esta tensión vertical y esta tensión horizontal, en la parte de arriba la presión máxima es esta, la presión actual es 0 y el OCR da infinito. En la parte de abajo la presión máxima es esta, la presión actual es esta y el OCR da 2. Y si uso POP, POP es, tomo este triángulo, lo pongo acá dado vuelta y quedo acá, y el POP es constante con la profundidad. Hay fenómenos como la desecación que produce una forma de preconsolidación, que es diferente al de las cargas, que es diferente al del cambio de tensiones horizontales por fenómenos tectónicos, que hacen que la tensión horizontal y vertical pueda ser cualquier cosa, porque estamos hablando de un sólido sometido a tensiones. Pero en los depósitos de suelos blandos que se depositaron en capas horizontales o sensiblemente horizontales y que tuvieron episodios de carga y remoción, el método de OCR, de POP y de K sub 0 razonablemente predice un estado de tensiones iniciales de materiales que sirve para calibrar a nuestros modelos numéricos y también para calibrar la presión de preconsolidación de nuestros modelos constitutivos. ¿Qué te parece lo que tenía que ser una respuesta de dos renglones? Fueron un montón de torpezas de gráfica y lo peor que quedó todo grabado. Bueno, preguntarle si está bien o si me hice entender o si por lo menos se aburrió de escucharme. Me siento solo. ¿Estoy ahí? Sí, escucharte. Sí, se escucha. Y ahí dijo Luis Andy, gracias, entendido. Ok, perfecto. Eso nos permite ir ahora a el ejercicio elemental de fundaciones, con el que sintetizamos lo que acabamos de presentar recién sobre el repaso de modelos constitutivos. Entonces, el ejercicio elemental de fundaciones superficiales que hicimos en el cuatrimestre anterior consistía en el análisis de un problema con plasticidad con endurecimiento, drenado y no drenado. El problema era una zapata corrida de 3 metros de ancho a 2 metros de profundidad con una carga de 200 kN por metro en un terreno que tenía ciertas propiedades. Y lo primero que pedíamos es investigue el efecto en el factor de seguridad por el método de reducción de parámetros resistentes de el ángulo de dilatancia, el valor de OCR, si calculamos la cosa drenada o no drenada, y del comportamiento de las interfaces. Y como parte 2, calcule la relación P delta, o sea, carga hundimiento de la base, y la carga para un asentamiento de 25 milímetros. Ese era el trabajo práctico. Y la gente lo hizo. Entonces, ahora va un resumen de las respuestas, ¿no? Por lo menos las respuestas que hubiéramos esperado que obtuvieran y espero que las hayan obtenido. Primero, la base está enormemente sobredimensionada.
el SSR da 3,8 y un SSR de 3,8 no significa un factor de seguridad de 3,8 que se compara con el factor de seguridad de 3 de las zapatas, ¿eh? Un factor de seguridad SSR de 3,8 es enorme, que equivale a un factor de seguridad por el método de Bridge-Hanses de 9, de más o menos 9 o más. Entonces, en este cálculo, si hacemos el análisis drenado con malla muy gruesa, mediana y muy fina, sin interfaces y con interfaces, obtenemos que para una malla gruesa y OCR igual 1, el factor de seguridad nos da 3,84. Si el OCR es 10, nos da lo mismo. Si cambiamos la dilatancia de -2 a +2, básicamente no cambia nada. Su factor de seguridad tan grande, digamos, que de 3,84 es un número tan grande, que es probable que no tenga ni siquiera, digamos, valor de diseño. Nadie haría una base con tanto coeficiente de seguridad. O con interfaces, colocando en las interfaces, el factor de seguridad cambia un poquitito. Las interfaces, ahora vamos a ver cuál es el efecto, esencialmente mejoran la calidad numérica de los resultados. Ahora, eso es drenado. ¿Y no drenado? Entonces, si le calculamos a la misma base, con los mismos parámetros, el factor de seguridad por el método de reducción de parámetros resistentes no drenados, y se nos olvidó poner un ángulo de dilatancia menor que 0, por ejemplo, -1 o -2, el factor de seguridad que drenado daba 3,84, cuando lo razonable es 1,5, ¿eh? Factor SSR para fundaciones, 1,5 estamos bien. Si da 3,84 es un disparate de seguro, pero si calculamos con los mismos parámetros y ponemos un ángulo de dilatancia de -2, el factor de seguridad es 0,28 o 0,73 o 0,02. Estamos hablando de los mismos parámetros, lo único que cambia es de la malla gruesa a la fina. Y con interfaces da siempre 0,02 o 0. O sea, cuando hacemos el modelo con malla fina e interfaces, tiene la oportunidad de recorrer el camino hasta que llega acá, resistencia a corte 0, con lo que el factor de seguridad cae a 0. No, 0 factor de seguridad quiere decir que la base no tiene ninguna resistencia. Eso con OCR igual 1 y con OCR igual 10 lo mismo. Porque esta trayectoria no tiene ninguna relación con si el OCR es 1 y está acá, 2 o 3. La posición del CAP no cambia para nada esta trayectoria al corte. Bien. Entonces, solo calcule método de reducción de parámetros resistentes con dilatancia igual a 0. Porque si la dilatancia es negativa, las deformaciones volumétricas plásticas crecen sin control y este es el cálculo del factor de seguridad numérico del SSR. Si la dilatancia es positiva, nos pasa lo contrario. El factor de seguridad se va al bendito infinito. Vayamos de atrás. Entonces, el do drenado con dilatancia igual 0 da 2, con dilatancia -2 da 0,28 y con dilatancia igual 2 grados da 6,29. O sea, el coeficiente de seguridad depende tanto del ángulo de dilatancia que tengo que saber bien lo que estamos haciendo, ¿verdad? En principio, si van a hacer un análisis no drenado, use ángulo de dilatancia igual a 0. Cuando estudiemos modelos de estado crítico, esto no pasa porque los modelos de estado crítico, el ángulo de dilatancia depende de la relación de vacíos y de la presión, y en cuanto la presión crece mucho, esto se suprime y no se va a parar a cualquier lado como está en este caso ocurriendo. La superficie de falla. El método de reducción de parámetros resistentes puede producir superficies de falla poco realistas. Fíjense que esto da prácticamente circulitos, ¿ven? No tiene nada que ver con la pinta que hubiéramos esperado para un ángulo de fricción interna de 30 grados que iba a ser así. Una elipse. ¿Por qué nos da esto? Porque para el momento en que falla esto, estoy yendo para atrás, para el momento en que falla esto con un SSR tan grande, el ángulo de fricción interna que tiene el material en el momento de la falla, cuando usamos el método de reducción de parámetros resistentes, es de solo 9 grados. Entonces, esta es la superficie de falla para un ángulo de fricción interna de 9 grados.
O sea que cuando calculamos falla o coeficiente de seguridad por el método de reducción de parámetros resistentes, la forma de falla no era del material original, era del material con los parámetros reducidos. Tengamos cuidado, porque por ejemplo, si estamos calculando una excavación, imaginemos que estamos calculando una excavación en la ciudad de Buenos Aires y tiene 5 filas de anclajes, y decimos, esta es la forma de falla, porque es lo que nos sale cuando calculamos un factor de seguridad. Ojo, esa es la forma de falla que te sale cuando tenés los parámetros reducidos. Si el factor de seguridad SSR es 1.3, no hay problema, porque lo que hubiera dado la otra forma de falla es muy parecido. Pero si el factor de seguridad SSR te da 2 o 2,5, estamos hablando de formas diferentes, muy diferentes. Entonces tenemos que tener cuidado en comprender qué es lo que estamos viendo. En este caso estamos viendo la forma de la superficie de falla que corresponde a los parámetros en el momento de la falla. En este caso, C igual 0 y Φ igual 8 grados. Por eso salen estas superficies de fallas tan circulares. Después, otra cosa que no usamos es cuál es el efecto de usar interfaces. Y aquí tenemos los diferentes comportamientos que tenemos para las mallas de más gruesas, más finas, con más o menos interfaces colocadas en el modelo. Noten que la malla gruesa pareciera dar mejor resultado, no, simplemente da colores más lindos, nada más. Noten, acá todavía pueden verse que la malla gruesa tiene en realidad muy pocos elementos. Fíjense si logro que funcione como el cuatrimestre pasado funcionaba. No, no funciona. Ir acá y hacer así. No, qué desastre. Usted hizo un desastre, ¿verdad? Pero con buena onda. Ahí lo logré. Eso es la malla gruesa, espero que la vean. Y esto es la malla fina. En una malla fina está mi manito pasando por arriba, espero que la vean. Se ve una superficie, una bandita bien cerrada, mientras que en una malla gruesa la cosa va, más bien es un resultado del graficador y no de una salida correctamente convergida del modelo. Fue fácil llegar ahí, no sé cómo salgo. Bueno, muy bien. Últimas 2 o 3 filminas, calculé la curva P delta. En el caso drenado, nos está dando una carga máxima de 2.400 kN por metro para estos parámetros, y fíjense que poner OCR igual 10, OCR igual 1, con las 3 dilatancias, mientras sea drenado, las curvas P delta son relativamente similares, y no llegamos a fallar el material para 2.400, que son $240 por metro, un número bastante interesante, y sale una superficie de falla razonable. Ahora, ¿qué pasa si calculamos las mismas curvas P delta, pero no drenado? Sale esto. Si le ponemos un ángulo de dilatancia menor que 0, queda una forma de falla concentrada que incluye, ¿no?, para atrás, que incluye curvita y se iría para abajo, pero no puede ir. Ahí quedó abortada el ángulo de dilatancia menor que 0. O sea, a partir de ahí hubiera querido ir para abajo. Voy a ver si se ve en esta chiquitita que está acá. Con esta es el ángulo de dilatancia igual a 0, que puede ser con OCR1 o 10, estando uno arriba del otro. Y con esta tenemos el ángulo de dilatancia igual a más 2. Este ángulo de dilatancia más 2 no drenado va poniendo más y más masa del suelo en plasticidad, pero toda la parte que entra en plasticidad empieza a tomar mayor resistencia, de manera que en principio esta cosa termina en el infinito. Es cierto, deformaciones muy grandes, puede ser, pero lo concreto es que por haber puesto un ángulo de dilatancia mayor que 0, no se forma una superficie de falla y tenemos todo el material esencialmente en rango elástico, y no podemos hacerlo fallar porque le hemos puesto dilatancia mayor que 0 no drenado, o sea, lo estamos obligando a caminar por esta flechita hacia la resistencia infinita. Por eso es lindo hacer este trabajo práctico, que todos lo hagan, para que les pase, porque cuando te pasa y te duele, no te lo olvidas nunca más. Entonces acá tenemos la carga P25, la carga que produce 25 milímetros de asentamiento, ¿sí? Tac, tac, eso. Entonces, en drenado, 1.075 kN por metro, casi la misma para todas las diferentes corridas. En no drenado,
los 25 milímetros de asentamiento corresponden a falla para dilatancia igual 0 o menor que 0, o sea, falla en no drenado, no llegamos a tener esa carga, antes de eso falla, y por supuesto que no hay falla con dilatancia mayor que 0 porque no va a fallar nunca, le podemos poner la carga a 25 centímetros de asentamiento y también va a dar un valor que no está en falla. ¿Y cuál de las dos es más rígida? Si medimos la pendiente, el análisis drenado nos da una rigidez de 200 meganewton por metro para la fundación, mientras que el no drenado nos da una rigidez de 500 meganewton por metro. En el análisis no drenado que acabamos de hacer, alcanza la carga que va a ser de falla con una deformación de 3 milímetros. Mientras que en el otro tiene una curva, digamos, hasta creíble, hasta que podría ser verdad. Bien. Con esto, este es el trabajo práctico que, si tienen tiempo y tienen ganas de repasarlo, podrían hacerlo rápidamente ahora para ponerse otra vez en carrera para lo que sigue. Con eso terminamos, con 8 a menos 10 terminamos el módulo 1, y entonces vamos a hacer por lo menos el primero de los módulos de la clase siguiente, porque nos va a ayudar probablemente a que estén preparados para a dónde vamos y para que tengan un poquito de repaso de esta, como es el tema de la compresión de suelos. Así que vamos a repasar compresión endométrica. Lo que ven ahí es el Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad de México. Alejo, sí. 2 segundos. Hago la aclaración de que todos estos PPT ya fueron incluidos al link de Dropbox, lo pueden bajar ahí. ¿Quieren que esperemos unos minutos para que los bajen? No sé. No vale la pena. No creo que valga la pena. No. Es todo muy simple y de repaso. Mejor escuchen la clase y bueno, igual está todo grabado. Bien, Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad de México. Ese palacio fue construido a principios del siglo XX y se le hicieron acá 6 escalones para subir al palacio. En este siglo se asentó tanto que ahora los 6 escalones bajan al palacio. El palacio se asentó 12 escalones y no se asentó perfectamente horizontal. Los ingenieros geotécnicos de la Ciudad de México han trabajado durante todo el siglo para inyectarle, ponerle check-grouting, agregar, sacar, poner, para mantener al edificio funcionando. Es un edificio bellísimo, una verdadera obra de arte de arquitectura, pero es interesante ver que se asentó metros, no centímetros, metros, por la compresión de los suelos blandos que tiene por debajo. Bien, una foto que muestra a qué nos referimos cuando hablamos de compresión endométrica. ¿Qué es la compresión endométrica? O compresión unidimensional. Es una trayectoria de compresión típica de los suelos blandos cargados con rellenos. Que tenemos una deformación vertical, que va creciendo a medida que el suelo se comprime, pero por una cuestión de simetría, la deformación total horizontal es 0. Eso no significa que la deformación elástica es 0 o que la plástica es 0. La deformación total horizontal es 0. Una compresión endométrica como esta tiene diferentes componentes. Una componente reversible, entre comillas elástica, una componente permanente, entre comillas elastoplástica, o sea que la vamos a interpretar con la teoría de la plasticidad, y una componente dependiente del tiempo, entre comillas viscosa, que van graficadas acá como esta es la parte elástica, esta es la parte elastoplástica y esta es la parte viscosa en la que esta deformación es a carga constante. Bien, entonces en los suelos reales tenemos siempre estas 3 componentes, aunque algunas veces, en la mayoría de los casos, alguna de las 3 está básicamente, se las puede despreciar. Entonces vamos al ensayo endométrico. Recordemos el ensayo endométrico y vamos a interpretarlo con la teoría de la plasticidad. En el ensayo endométrico tomamos una pastilla de suelo dentro de un molde que tiene paredes rígidas, con lo que el suelo no se puede desplazar lateralmente, y le aplicamos una carga vertical. Con esa carga vertical creciente lo que obtenemos es una curva. Acá tenemos un ejemplo, pero muchas veces tenemos una zona en la que se ve un comportamiento muy rígido. A partir de cierto punto cambia la rigidez y si descargamos tenemos un comportamiento que es relativamente parecido a esto.
Nada está perfecto, ¿eh? Hace así y hace así y vuelve así y no pasa por el mismo punto. Nada es tan perfecto, pero bueno, podemos interpretar este comportamiento de la manera más simple, es decir, hay una rama que es esencialmente elástica porque es parecida a esta, hay una rama que es esta, que es elastoplástica, porque si yo produzco una deformación hasta acá, descargo, vuelvo, descargo, vuelvo. Esa es la interpretación. Les recuerdo, la realidad hace así, o algo cosa por el estilo. Si además tenemos el efecto viscoplástico, el efecto del tiempo, y mantenemos la carga constante, aquí está dibujada la Catedral de la Ciudad de México, que los españoles pusieron sobre el templo mayor de los aztecas y que todavía se está sentando, esa catedral se está sentando obviamente por efectos de todo tipo, incluyendo deformaciones viscoplásticas de compresión secundaria de los suelos que tiene abajo. No confundamos compresión con consolidación. Compresión es un fenómeno esencialmente como si fuera crónico. La razón por la que esta compresión lleva tiempo es porque el agua tarda en salir, pero no porque el suelo tenga un comportamiento crónico, la compresión primaria. La compresión secundaria sí es un proceso crónico de deformación diferida, SCRIP, pero no está relacionado con el cambio de la presión del agua. Entonces, compresión primaria, los puntos se miden cuando ya no hay presión del agua. Y con presión secundaria, esta vertical, ocurre toda con presión del agua igual a presión hidrostática. En cambio, la consolidación es ese fenómeno transitorio, que es que cuando yo le pongo carga, la deformación de acá hasta acá tarda en ocurrir un tiempo, que es el tiempo que tarda el agua de salir de la muestra o de salir del suelo, y eso es el problema de flujo acoplado con deformación. Y la velocidad de flujo depende de la permeabilidad del suelo y en realidad también de la viscosidad del agua. Si en vez de agua fuera alcohol, la velocidad con la que ocurriría la consolidación sería totalmente diferente. Cuando hablamos de compresión, hablamos de una presión de preconsolidación que tiene el mismo concepto que una tensión de fluencia. Y asumo que todos sabemos lo que es una presión de preconsolidación y me pregunto, ¿la presión de preconsolidación es la máxima presión en la historia del material? La respuesta es no. Por ejemplo, en este gráfico tenemos un material que tenía esta tensión inicial, saco la muestra, la ensayo, llego de acá hasta acá, noto el cambio de pendiente, sigo cargando, porque por ejemplo pongo un terraplén, llego aquí, y el terraplén o el relleno queda quieto, y acá pasan, digamos, 1000 años. Y en estos 1000 años, la relación de vacíos cambia de acá a acá. En estos 1000 años yo me morí, todos mis descendientes se murieron, y si viene una nueva persona y saca una muestra, no mide desde acá, mide una línea colorada que empieza acá. Y cuando mida la línea colorada que empieza acá, va a seguir midiendo colorado hasta que llegue acá. De manera que si alguien dentro de 1000 años viene y toma esta muestra acá, va a decir que la presión de preconsolidación es esta, porque es ahí donde él va a ver el cambio de pendiente. La presión de preconsolidación es aquel valor en donde hay cambio de pendiente y no es la máxima historia del material. Aquí está el efecto de la máxima historia del material y los 10.000 años. O sea que no es cierto que la presión de preconsolidación es la máxima presión en la historia del material. Puede ser una combinación entre presión y tiempo. Ok, ¿qué es entonces? Es el punto de máxima curvatura en el gráfico E logaritmo de sigma prima B. No siempre, depende del suelo. Arriba hay una muestra que hice yo hace 20 años de un ensayo de consolidación unidimensional en suelos del Pampeano, una muestra estructurada. Entonces, hay una definición gráfica que se tira una pendiente máxima. En este punto sería claro que por acá está la presión de preconsolidación, no entremos en detalles del método gráfico, pero el método gráfico esencialmente no tiene ningún sentido físico, es solamente el punto de máxima curvatura medido de alguna manera. Cuando hay un quiebre claro, como está acá, bueno, ok, por el método que quieras, la presión de preconsolidación va a ser cercana a esa. Pero cuando hay una curva suave, y acá tienen las curvas carga-asentamiento en E logaritmo de P, o sea, exactamente igual a E logaritmo de P acá, y ven una curva suave así, ¿no? No ven un quiebre. Cuando ven una curva suave,
la punto de máxima curvatura de ninguna manera es la presión de preconsolidación. Y como provocación para todo, para que duela, hice este ejercicio, en el que escribí un material cuya relación Y es 1 menos X sobre 10.000, o sea, un material elástico lineal. Y ese material elástico lineal lo grafiqué en escala logarítmica y me quedó así. Así que ahora tenemos un material elástico lineal y yo puedo venir con el procedimiento gráfico, tirar las dos pendientes y decir que todos los materiales elásticos lineales tienen una presión de preconsolidación de 2000X. Porque ni siquiera me animo a ponerle kPa o en megapascales. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Un material elástico lineal, si lo grafico en el logaritmo de P, puede venir alguno y calcular una presión de preconsolidación. Muchísimas de las curvas de comportamiento de los terraplenes derrocados, de los terraplenes compactados, son simplemente comportamiento elástico lineal o casi elástico lineal. Y en todas, alguien puede tentarse a tirar una pendiente acá y decir que el infiernillo tiene una presión de preconsolidación de 4 kilos por centímetro cuadrado. Eso está mal. Esto, que se parece mucho a esto, en realidad refleja un comportamiento que probablemente sea muy cercano al elástico lineal. Así que no siempre grafiquemos todo con logaritmos acá, porque cuando lo graficamos en escala natural nos podría dar un comportamiento como este. De hecho, si grafican el infernillo en escala natural, le da algo así. Con lo que la rigidez va aumentando con el confinamiento como uno espera de un material gradular. Así que la presión de consolidación, si hay algo que no es el punto de máxima curvatura en el gráfico E logaritmo de sigma prima B. Bueno, entonces, ¿qué sí es? No es nada, porque lo único que podemos hacer es usarla para lo que lo queremos, para calibrar nuestro modelo constitutivo y cosas por el estilo. Hice este ejercicio, inventé un gráfico bilineal, YX, noten que acá no pongo sigma epsilon, es un ejercicio puramente matemático. YX, un gráfico lineal al que yo lo hice cambiar en 100, pero a propósito no dibujé el punto que vale 100. O sea, hay un puntito a la izquierda, hay un puntito a la derecha de un gráfico que quiebra en 100 la pendiente, ¿ok? Si ese mismo gráfico, que aquí está muy claro, que te viene así y en 100 corta, y aparte les digo que 100 porque es un Excel, si a ese mismo gráfico lo grafican en escala logarítmica y se les ocurre hacer la cosa esta de tirar una pendiente por acá, esta fue fea, una pendiente por acá, me van a venir con que la presión de preconsolidación es 200. Y les aseguro, es un gráfico en Excel que cambia de pendiente en 100. Y les sale 200. Un método más o menos razonable para hacer una estimación puede ser basado en la teoría de la plasticidad. Entonces lo que decimos es, a ver, cuando cambiamos de comportamiento elástico a elastoplástico, para un mismo incremento delta sigma, hay incrementos de deformaciones delta epsilon mucho más grandes. Así que si graficamos el producto tensión media de un escalón por el incremento, o sea, sigma por delta epsilon, y vamos graficando el acumulado de esto, puede ser que podamos ver un cambio de comportamiento. Y para este material, que es muy artificial, porque es lineal y lineal con dos pendientes separadas, un material natural en esta escala habría dado así. Y en esta escala habría dado así y mucho más claro. Pero para este azul, que es tan artificial, que tiene dos pendientes, pero esta también es una pendiente puramente elástica, o sea, mejor dicho, no puramente elástica, con rigidez constante, no con rigidez que crece con la presión, ya nos queda un quiebre en la zona del cambio de comportamiento que sabemos dónde está, entre el trabajo incremental acumulado y el nivel de tensiones. Entonces, fíjense que este es un gráfico acá, no está logarítmico, esta es una escala natural, no está logarítmica, y si tiramos acá alegremente una recta y tiramos otra recta, nos va a dar 150. Si tiramos la secante y tiramos la otra recta, nos va a dar 80. Por acá podemos inventar más cerca un método para estimar la presión de preconsolidación. De los muchos que hay, este por lo menos está basado en los mismos conceptos que queremos
implementar o que queremos usar nosotros en este curso. Hay 20 métodos, les acabo de presentar uno. Y este uno, perdón que voy para atrás, era para calcular la presión de preconsolidación asumiendo que esto es elástico y esto es elastoplástico. No tan fácil. La realidad es que la rama elástica no está de elástica. Noten aquí, por ejemplo, el comportamiento de un suelo relativamente expansivo. Entonces, que tiene hinchamiento de hasta el 15% cuando uno lo descarga. Entonces, cuando uno remueve la carga de un material, por ejemplo, una arcilla de alta plasticidad, el material sufre cambios. Si por una arena hay una descompresión elástica de partículas y contactos y hay el deslizamiento de algunos pocos contactos, pero el deslizamiento ese va a ser con cambios de volúmenes muy pequeños y el comportamiento va a ser casi elástico. Pero si son arcillas, y sobre todo arcillas de alta plasticidad, hay una distorsión del balance electroquímico entre las capas absorbidas de las partículas de arcillas, con lo que hay una expansión volumétrica que es completamente inelástica y que se explica con la ley de Fick, o sea, la ley de concentración de solutos en el agua del espacio poral. Vamos a explicarla en dos filminas. Entonces acá tenemos dos capitas, esta es una partícula de arcilla y esta es otra partícula de arcilla. Las partículas de arcilla que tienen forma plana concentran sus cargas negativas en sus caras. Sus caras quedan con cargas negativas, entonces ahora tenemos una molécula de agua que tiene un oxígeno y dos hidrógenos como un Mickey Mouse, y por tener los dos hidrógenos puestos de una manera no simétrica es una molécula polar. O sea que este es el positivo y este es el negativo de esta molécula. Por eso funciona el microondas, ¿no? El microondas funciona porque producen rotaciones de las moléculas de agua que tenemos en la comida a 10.000 o 100.000, no me acuerdo, rotaciones por segundo, y eso genera calor, el calor calienta, porque la molécula del agua es polar. ¿Quieren poner alcohol en el microondas? Van a ver que no pasa nada. Bueno, ¿y qué quiere decir que es polar? Que ahora tenemos un Mickey Mouse, y el Mickey Mouse tiene dos orejitas, y esa es una molécula de agua que está pegada a la partícula, está con D adsorbida, no se puede mover. Hay un espesor que depende de la carga eléctrica que tiene esta partícula del suelo, hay un espesor de agua absorbida, y a más distancia el agua ya está libre y, bueno, digamos, se puede desplazar. Este Mickey Mouse está soldado, básicamente soldado, tiene la consistencia y la pinta, me dicen, obviamente no lo vi, los físicos lo calculan, de la nieve. Es como si fuera nieve eso, en cuanto a comportamiento. Y eso también pasa de este lado, entre dos partículas cercanas. Es decir, que tenemos todos estos más, y hay algunos poquitos menos. Y ahora concentremos en los signos más y menos que están puestos ahí. Esos signos más y menos que representan la concentración de sales disueltas. Entonces tenemos sales y tenemos, por ejemplo, Na más disuelto en el agua. Y el soluto también está atraído por el mismo campo eléctrico, y supongamos que está en equilibrio. La concentración está en equilibrio, incluyendo la concentración en la zona de las partículas absorbidas. Así que tenemos un catión aquí que está en concentración uniforme y está pegado a la partícula del suelo. Y ahora voy para atrás. En el ensayo de expansión libre lo que hacemos es dejamos una pastilla y le ponemos agua limpia afuera. Y dejamos que el agua limpia entre toda la que quiera. Y ahora que tengo agua limpia acá afuera, agua sin cationes, tengo una concentración de 0 cationes acá y tengo un montón acá. Y estos cationes no pueden salir. Electrósmosis de la pura y dura. Entonces, no pueden salir los cationes. Entonces, como no pueden salir los cationes, y Fick dice que los fluidos tienden a tener concentración constante, yo le creo, no pueden salir los cationes, lo único que va a pasar es que entre el agua. El agua entra por ósmosis separando las partículas para equilibrar la concentración de iones en el agua que queda fuera del espacio entre partículas y el agua que está dentro. Esta es la aplicación hoy aceptada para los suelos expansivos. Ahora, este es un mecanismo elástico.
Claramente no. Entonces, si voy para atrás, entender que este comportamiento sea predicho por la teoría de la elasticidad, bien, si los materiales no tienen este comportamiento. Si los materiales tienen un comportamiento como este, hay que ir a modelos que tengan en cuenta la expansión y colapso. Uno de ellos, el más conocido, es el Barcelona Basic Model, que estuvo implementado en Praxis un tiempo, lo removieron porque no funcionaba y creo que no está disponible ahora. Pero bueno, sobre él vamos a conversar en algún momento en el curso. Entonces, ni siquiera la rama elástica es elástica. Y ahora vamos a recordar un poquitito teoría de consolidación para que nos quede escrita y después esto lo vamos a convertir, por supuesto, en problemas de consolidación, o sea, del flujo acoplado con deformación 3D. Pero ahora hagamos el repaso de la teoría de consolidación unidimensional. En ella, la hipótesis es que tenemos granos y agua incompresible, suelo saturado, el flujo del movimiento es solo para arriba y para abajo, unidireccional. Tenemos la ley de Darcy, o sea que la velocidad de flujo es linealmente proporcional al gradiente hidráulico, y la permeabilidad y rigidez son constantes en todo el proceso. Eso es lo que más duele. Para nosotros geotécnicos, que la permeabilidad no dependa de la relación de vacíos y la rigidez tampoco, bueno, pero es para poder sacar una cuenta. Con todas estas hipótesis, la ecuación de consolidación es igual que la ecuación de transmisión de calor, una parabólica pura y dura. Y entonces, en un instante diferencial de t, ocurre todas estas cosas a la vez. En un diferencial de t, esto se va a achicar. Y en eso que se achica, o sea, se achica un poquito de altura. En eso que se achica, se expulsa agua, porque al achicarse la altura hay agua que sobra y se va. Lo que se va es el agua, no, se va al suelo, se va solo el agua. El elemento disminuye de volumen. Si miramos solo la fracción líquida, el cambio de volumen de nuestra, de nuestro cuadradito elemental es el gradiente de velocidad por el cambio de altura por el cambio de tiempo, velocidad por tiempo. Y pasamos por los pasos intermedios y esta es el cálculo del cambio de volumen del lado del agua. Eso es propagación, eso es lo mismo que calor, que la ecuación de calor. Y lado del sólido, bueno, asumimos, miren que bien que vamos, que asumimos un sólido elástico lineal con un módulo de deformación edométrico. Y si hacemos eso, entonces es el cambio de deformación respecto del tiempo por diferencia del tiempo, es el cambio de deformación, delta epsilon por delta z es delta h, por el área igual 1 es delta volumen. Así que simplemente igualamos esto igual a esto, porque el cambio de volumen de la fase fluida tiene que ser igual al cambio de volumen de la fase sólida, igual mandamos esas dos y nos queda una ecuación escrita en términos, esta parte de presión del agua, esta parte de presión efectiva. Y nos queda, ok, la tensión total, sigma, es constante y es sigma prima más U. Esto está ocurriendo a tensión total constante. Lo que está pasando es que la tensión del agua se está transfiriendo a la fase sólida. Entonces, si la tensión total es constante, sigma punto es igual a sigma prima punto más su punto, o derivada de sigma respecto del tiempo es igual a derivada de sigma prima, tensión efectiva respecto del tiempo, más derivada de la tensión de poros respecto del tiempo, y todo igual a cero, porque la tensión es constante. La tensión total es constante. Ahora que tengo eso, puedo despejar aquí, y con lo que el equilibrio de la fase sólida lo pongo con 1 menos el equilibrio de la fase, o sea, como es igual a 0, esto ya me lo olvido, 1 menos, queda como el equilibrio de la, 1 menos el gradiente de la, el gradiente no, la derivada de la presión del poros respecto del tiempo. Así que aquí nos quedó, para la fase sólida, ahí lo tenemos a la presión del agua. Bien, ahora que tenemos todo esto igualado, nos queda que el cambio de volumen es esto porque lo dice el agua, esto porque lo dice el suelo, pero acá tengo de U a dt y acá tengo de U a dz cuadrado, o sea, tengo esta ecuación diferencial en una variable de segundo orden, donde C sub B, que es el coeficiente de consolidación, que podría ser el coeficiente de capacidad de calor, que podríamos tener acá la capacidad de calor y la conductividad o cualquier otro problema en lo que
ecuación diferencial funciona. Esta, así como lo tenemos escrito, es una ecuación que tiene una única variable y solución analítica, en forma de series. Entonces, la solución analítica en forma de series es tal que tenemos una distribución de presión, cuando yo le aumento la tensión al material, una distribución de tensión de agua en el instante inicial en el que todo el incremento de tensión que le ponemos a la pastilla está en el agua. Eso es en el instante inicial. En el instante final, la presión del agua es cero y todo este incremento de tensión es colorado y está en el suelo. ¿Y qué pasa en el medio? En el medio pasa que en el primer segundo el agua escapa por arriba y por abajo, en el primer minuto toda esta cosa escapa por arriba y por abajo, y en un cierto momento hay una cantidad, el total es el rectángulo, ¿no? Una cantidad de la presión total en la fase sólida y una cantidad diferente de la presión total todavía en la fase fluida. Eso es para un grado de consolidación entre 0 y 100. Básicamente 50% de consolidación quiere decir que el área que queda por adentro de lo colorado, esta, es igual a la que queda por afuera, que es esta. ¿Por qué? Y porque está relacionado directo con el cambio de asentamiento. Entre 0 y 100% de consolidación, 50% de consolidación es el 50% del asentamiento total. ¿Por qué? Porque hemos asumido elasticidad lineal. Hemos asumido elasticidad lineal. Eso es lo que nos permite decir que consolidación del 50% es asentamiento del 50%, es el área del 50%, toda esta magia. Bien, la solución de Taylor 1961 es una solución aproximada que anda preciosa. Tengo ahí una planilla para mostrar cómo funciona con series, no voy a aburrir con eso ahora. Pero bueno, pero permite estimar el grado de consolidación como o sea, la presión del agua expresada como grado de consolidación a través de un factor de tiempo que se calcula como es una serie y que está tabulada. Bien, esta es la teoría de consolidación unidimensional con la solución de Taylor que está en los libros de texto que todos vieron en los cursos de mecánica de suelos oportunamente. Y nosotros de esta vamos a rescatar los conceptos de que la consolidación como fenómeno es un fenómeno acoplado de flujo y de formación, que está controlado a la vez por la permeabilidad y por la rigidez. Permeabilidad y rigidez. Un suelo más rígido se deforma menos, va a terminar antes el proceso. Un suelo más permeable deja escapar más rápido el agua, va a terminar antes el proceso. ¿Cuánto se deforma un suelo? En función de su rigidez. No importa la permeabilidad. ¿Cuándo se deforma un suelo? Función de la rigidez y de la permeabilidad. Están acoplados. O sea, la compresión hidrométrica no está acoplado con el tiempo, pero la consolidación sí está acoplada con la rigidez. Recordemos los drenes verticales. En los drenes verticales es algo que vamos a usar bastante en nuestra aprendizaje. Uy, hagamos esto. Sí. Ahora que apagué el audio de mi computadora, espero que ustedes lo oigan. Yo no puedo oírlo por un rato. Aquí tenemos entonces la consolidación con drenes verticales y ahí tenemos los verticales esperándose. Alejo, Alejo. Alejo, no se te escucha por alguna razón. Para atrás. No cambiamos la rigidez, así que acá lo que estamos haciendo es esencialmente cambiando
la longitud del camino en que vamos a hacer esta integral. O sea, Perdón, estamos Alejo. cambiando que esto, en vez de ser el espesor del estrato, 10, 20 metros, pasa a ser esencialmente la distancia entre los drenes, 1 metro 50. Esta solución, esta consolidación que es radial y vertical, fue resuelta por Barron, un discípulo de Rendulic y de Casagrande, en el año 1942. Y bueno, esa solución está disponible, está ampliamente implementada en códigos, así en software comerciales, y es la que vamos a usar nosotros de referencia para ver cómo calibran nuestros modelos respecto de cómo es, las soluciones analíticas que son las aceptadas por la industria. Ahora creo que ya puedo permitirme volver a escucharlo. Que alguien diga alguna palabra para saber que los estoy escuchando. Hola. ¿Listo? Bárbaro. Te perdimos un rato para que sepas, pero bueno, volviste. ¿Cuánto te perdí? Justo cuando apagaste el parlante, durante un par de segundos tampoco te escuchábamos a vos. Pero después volví. Sí, Sí. solo cuando estuviste reproduciendo el video del proceso con el de construcción de los drenes y demás. Ok. ¿Se perdió data? ¿Tengo que repetir algo? Creo que no. Bueno, muestra que estoy hablando inútilmente. Bueno, voy a presentar ahora el Soft Soil Model, que es un nuevo modelo constitutivo que no habíamos visto hasta ahora. Esto va a ser lo último que presenté hoy porque esto tendría que ser algo para cuando uno empieza fresco la clase. Así que te la voy a ir hacer despacito y lo vamos a tratar de... Esto, lo que viene ahora es conocimiento nuevo y quiero estar seguro que lo entendemos bien. Por favor, estén más atentos a preguntas a partir de ahora. Espero que alguno haya quedado molesto por el hecho de que un material elástico lineal tiene presión de preconsolidación si usamos el logaritmo de P. Espero que a alguno le haya molestado un poco. Bueno, Soft Soil Model. El modelo Soft Soil, que es, para hace 15 años teníamos el modelo Hard Soil, que después fue el Hardening Soil, y ahora el modelo Soft Soil, que siempre fue el mismo. Es un modelo elastoplástico para suelos blandos. ¿Qué quiere decir para suelos blandos? Que la presión de preconsolidación no es tan alta, que el material no está tan preconsolidado, que esencialmente vamos a estar siempre más o menos por acá, que no vamos a estar mucho por acá. Cuando uno está por acá con estado de tensiones, quiere decir que la preconsolidación es de acá hasta acá, dividido de acá hasta acá, 5, 6, OCR5, no, ahí no uses el Soft Soil Model. Aunque tenga OCR5 y le digas blando, por ejemplo, que pisás y te hundís, no uses el Soft Soil Model. Entonces, ¿qué es un modelo elastoplástico para suelos blandos? Sí, para suelos que tienen bajas OCRs. Tiene plasticidad perfecta de morculoma al corte, o sea que si hacemos una trayectoria de corte drenada, vamos a hacer la drenada. Si hacemos una trayectoria de corte drenada, va a tener el comportamiento que dibujo acá. Voy a dibujar acá sobrepuesto sigma, epsilon. En este punto toca la superficie de morculón y va a ser lineal y lineal. ¿Ok? Esa va a ser la respuesta del Soft Soil Model al corte. Plasticidad perfecta. En realidad tiene rigidez dependiente de la presión, de manera que va a haber una ligera curvatura hacia el lado antiintuitivo en la rama elástica, pero elasticidad y plasticidad perfecta. Y tiene, para trayectoria de compresión proporcional, tienen una superficie que es una elipse que está determinada por dos puntos. La presión de preconsolidación isotrópica y este punto que es el punto más alto que está relacionado con un parámetro M. Y esa M no tiene nada que ver con el ángulo de fricción interna. Esa M no es 6 seno de phi sobre 3 menos seno de phi. No es una M.
Este modelo es el hijo de un modelo que vamos a ver dentro de una o dos clases, que es el modelo Camp-Clay, pero es un hijo bobo, ¿eh? Tiene todas las cosas lindas de Camp-Clay están perdidas acá y básicamente es un hijo bobo. ¿Para qué existe este modelo? Primero es histórico, está de siempre y se ha usado, mucha gente lo ha usado muchas veces. Después funciona mejor que HSM y HSS para suelos muy blandos en los que ustedes tendrían razonablemente que poner un E edométrico de referencia sobre E50 de referencia menor que 0,5. O sea, si el E edométrico es menor que 0,5 de E50 ref, es probable que ya el HSM empiece a dar predicciones que no estén muy bien y el uso del Soft Soil Model podría no estar justificado. Pero esencialmente es un modelo para nuestros terraplenes y rellenos, porque va a andar con trayectorias más o menos así, en las que se mueve el CAP, no tanto trayectorias en las que solamente estamos por acá. Para algo que está con trayectorias por acá, básicamente esto es Morculombo. Bueno, pues entonces repasemos lo que son las trayectorias de compresión proporcional. Empecemos. La medida de presión, la presión media, que en ensayo triaxial únicamente es sigma 1 más 2 sigma 3 sobre 3. Después la tensión deviatórica, Q, que es sigma 3 menos sigma 1. Acuérdense que el negativo es compresión. Entonces tenemos la oblicuidad. La oblicuidad eta es Q sobre P. ¿Qué es una trayectoria de compresión proporcional? Es una trayectoria con oblicuidad constante, Q sobre P constante. Voy para atrás. Algo que sale del cero y hace una trayectoria constante. Entonces, una trayectoria isotrópica sería eta igual 0 porque Q es 0. Una trayectoria edométrica para que, tenga trayectoria con sigma 1 sobre sigma 3 sobre sigma 1 igual a K sub 0, tiene que tener eta igual 1 menos K sub 0 sobre 1 más 2 K sub 0. Y en estado crítico, o sea, cuando corresponde a la oblicuidad correspondiente al ángulo de fricción interna crítico, sería K activo, 1 menos K activo sobre 1 más 2 K activo. Esas son las trayectorias de compresión proporcional. Cuidado, porque este bendito modelo, se han permitido el lujo de agregarle cohesión. Algo que por supuesto el Camp-Clay, que es el papá de este chico, no tiene. Así que como una mula, mitad caballo, mitad burro, no podés hacer elipses y cohesión, pero este tiene elipses y tiene cohesión. Como tiene elipses y cohesión, para esta cosa la trayectoria de compresión proporcional no sale de cero. O sea, podemos tener en principio P igual 0, un Q distinto de 0, con lo que créanme que Q sobre P anda mal, y todavía para este modelo sería una trayectoria de compresión proporcional tolerable. Así que ténganlo en cuenta si se les ocurre usar el Soft Soil Model con cohesión distinta de 0. Bueno, estas son las medidas de tensión. Ahora vamos a las medidas de deformación. Aquí el modelo está todo construido para que se respete una línea recta en E logaritmo de P. Ese es, digamos, eso tiene que pasar. Entonces, el modelo se define con deformación volumétrica, deformación desviadora y volumen específico, y toda la formulación que sigue asume que las líneas epsilon volumétrico contra el logaritmo de P son paralelas para todas las trayectorias de compresión proporcional. Entonces, si la isotrópica es esta, en el logaritmo de P, la edométrica va a ir por acá, color verde, y la crítica va a ir por acá, color colorado, paralelas y rectas. Esta es la hipótesis de fundación del modelo, que es hija del Camp-Clay. Eso lo vamos a ver dentro de 2 clases. ¿Por qué hablo del Soft Soil Model antes del Camp-Clay? Para poder darles un ejercicio práctico. Bien, compresión isotrópica. Este modelo tiene rigidez, en principio, linealmente dependiente de la presión con un parámetro kappa. O sea, la rigidez que acá se ve como recta, como si fuera rigidez constante, no es constante, porque acá hay un logaritmo. Entonces, la rigidez en compresión isotrópica, la rigidez volumétrica, es linealmente dependiente de la presión. ¿Por qué el signo menos? Porque presión de compresión es negativa.
Pero como esta gente le agregó la cohesión dentro de la formulación del modelo, en general no es no es tan lineal, porque si ustedes miran la fórmula cuando hay cohesión, KUR es igual a un cierto valor de rigidez, un cierto valor más la presión, porque la presión es negativa, o sea, va a crecer con la presión, pero con presión igual 0 todavía hay una rigidez no nula. Con presión igual 0 todavía hay una rigidez no nula. El parámetro de entrada, que es esta pendiente, K asterisco. ¿Por qué tiene asterisco esto? Tiene asterisco porque acá no dice E relación de vacíos. ¿Por qué no dice E relación de vacíos? Porque este no es un modelo de estado crítico, tampoco. Este es un modelo que está formulado en términos de deformaciones y no de relación de vacíos. Y entonces tenemos épsilon volumétrico con un K asterisco que sería básicamente K, el K del Camp-Clay o de cualquier modelo formulado en el logaritmo natural de P sobre 1 más E0. Ese 1 más E0 que siempre estaba en la fórmula, acá convierte a acá en un K asterisco cuando es logaritmo. Y si lo vamos a comparar contra algo que tenga logaritmo decimal, E contra logaritmo decimal, como está, por ejemplo, en los gráficos que mostré recién, en resultados experimentales siempre se usa logaritmo decimal, acá aparece un 2.3 y ese 2.3 es solamente el logaritmo neperiano de 10. El número 10 que es la base del logaritmo decimal. Bueno, entonces, la compresión isotrópica tiene en general una dependencia no lineal con K, UR, parte elástica, C con tangente de phi menos P sobre kappa. Donde uno hubiera esperado que en compresión isotrópica ni C ni phi tuvieran nada que ver, pero así está formulado. Tiene una función de fluencia que es P sub P, presión de preconsolidación isotrópica, no es variable de estado, y tiene una formulación volumétrica elástica que tiene dentro del rango elástico tiene este comportamiento. ¿Para qué lo necesitamos esta parte? Porque ahora vamos a ir a compresión proporcional. Nos salimos del plano isotrópico. Isotrópico es solamente horizontal así, ¿verdad? Y ahora hacemos compresión proporcional, que es la que mueve esta tapa en este modelo como está dibujado. Repito, Soft Soil Model no es un modelo de estado crítico, o sea, no es una variable de entrada, tiene parámetros de entrada, ya en compresión proporcional de primera carga, o sea, la compresión que va a generar plasticidad y va a mover esta tapa, tiene la rigidez errométrica lambda, que es, voy para atrás, esta, la pendiente de esa, y tiene el mismo asterisco porque también está dividido por E sub 0. Y una rigidez edométrica lambda. Como no evoluciona la relación de vacíos, una trayectoria en la que tengamos mucha compresión va a cambiar mucho la relación de vacíos. Tengo que ir para atrás. Si yo largo de acá y voy hasta acá, la relación de vacíos va a cambiar mucho, aunque el modelo no la tenga en cuenta. Así que cuando esté calibrando para lambda asterisco, que es el lambda de nuestro ensayo de consolidación, medido del ensayo de compresión, pero dividido 1 más E, ya no puedo usar E sub 0, que sería usar esto. Tengo que ver cuál conviene, pero voy a tener que usar un valor de E para dividir acá y convertir a lambda en lambda asterisco, un valor de E que esté dentro del rango del movimiento que voy a tener. ¿Por qué eso? Porque este no es un modelo de estado crítico, no es un modelo que tenga E como relación de vacíos. Así que la rigidez edométrica va a ser lambda asterisco, y la forma de la tapa de compresión la elegimos eligiendo K sub 0 normalmente consolidado. Entonces, si tenemos, si elegimos que K sub 0 normalmente consolidado es, por ejemplo, 0,5, esto tiene que tener una cierta forma para que cuando venga la trayectoria de compresión con edométrica, la deformación volumétrica plástica que está determinada por la normal a S cap nos siga manteniendo el K sub 0 en 0,5. Y eso nos da una elipse. Si ahora el K sub 0 queremos que sea 0,4, entonces esto nos tiene que dar un poquitito más acostado y esto nos da una elipse más parada o más parada. Y la elipse tiene que ir desde menos C con tangente de phi hasta la presión de preconsolidación isotrópica, es una elipse pura y dura, y a medida que el material va recibiendo plasticidad con endurecimiento, la elipse va creciendo, pero siempre atadita acá.
antes, más cargado, más cargado, más cargado. Entonces, la letra M depende del valor que querramos de K sub 0 normalmente consolidado, y ese hay que calibrarlo para que la flechita que indica la deformación volumétrica plástica incremental sea tal que mantenga la relación de tensiones sigma 3 sobre sigma 1 como K sub 0 normalmente consolidado. La fórmula exacta no está publicada, es de esos secretitos comerciales que tiene Plaxis. Bueno, esos fueron los parámetros de entrada. Vayamos ahora con las variables de estado. Otra vez, no es una relación de vacíos, no es una variable de estado. Lo tengo que decir muchas veces porque este modelo se confunde mucho, la gente lo confunde con el Camp-Clay y no tiene nada que ver con el Camp-Clay. Entonces, las que sí son variables de estado son la presión de preconsolidación isotrópica y lo que se llama presión isotrópica equivalente, que es el estado de tensión, por ejemplo, en este momento. La presión isotrópica equivalente, que no es nada más que una medida del estado de tensiones. Otra manera de ponerlo es el OCR. El estado actual queda caracterizado por la presión de preconsolidación y el OCR. Por supuesto, si uno tiene la tensión, el estado de tensiones, y tiene la presión de preconsolidación isotrópica, tiene el OCR. Así que en realidad el verdadero parámetro de estado de esta cosa es P sub P, para la compresión proporcional, ¿no? Después, ¿cómo compara la rigidez odométrica que nos sale aquí con este modelo de la rigidez odométrica del Harding Soil Model? Les hago acordar, en el Harding Soil Model la rigidez odométrica tenía que ser función de sigma 1, pero eso era horrible porque como la rigidez E50 y EUR son función de sigma 3, hacer función de sigma 1 la rigidez odométrica era atroz. Así que donde debió haber un sigma 1, en el HCM se lo reemplazó por un sigma 3 sobre el K sub 0 normalmente consolidado. ¿Cuál es ese K sub 0 normalmente consolidado del Harding Soil Model? El mismo que tenemos acá. Entonces, como parámetro de entrada, el Harding Soil Model pide un K sub 0 normalmente consolidado que para la compresión endométrica entra acá. Bien, y con eso tenemos una rigidez que era no lineal con un exponente M. En ese modelo, si ponemos C igual 0 kPa y M igual 1, y si sigma 3 sobre K sub 0 normalmente consolidado es sigma 1, entonces nos queda que el E endométrico es igual a una constante por sigma sobre presión de referencia, o sea, lineal con sigma. Y tiene la etapa, el HCM tiene la etapa de compresión calibrada para K sub 0. El SSM también tiene la etapa de compresión calibrada para K sub 0, pero esta relación está forzada, es idénticamente igual. De hecho, M no es un parámetro del Soft Soil Model. La relación lineal está impuesta, M es idénticamente igual a 1. M no existe, pero si lo quieren pensar en términos del HCM, para que el Soil Model y el HCM den el mismo resultado en este gráfico, en el HCM hay que poner M igual 1, cohesión igual 0, y el mismo K sub 0 normalmente consolidado que le vamos a poner al Soft Soil Model. Entonces, en el Soft Soil Model, para trayectoria endométrica, tenemos la deformación volumétrica epsilon punto sobre 1 más E sub 0, y acá les repito, este E sub 0 vamos a tener que, no va a ser el valor inicial, sino uno a elegir que sea representativo dentro del rango que esperamos que se deforme en nuestro material, y va a ser proporcional al logaritmo de menos P como está dibujado acá. Guarda, eso si no hay cohesión, porque si le ponemos un poquitito de cohesión, voy para atrás, esto mismo nos pasa dentro de la compresión de primera carga elástica y la compresión elastoplástica. Por ejemplo, pasa acá, que es compresión puramente elástica, se nos hace no lineal porque nos aparece el término que es una constante secotangente de phi. Bien, entonces acá tengo edométrico sigma 1 sobre lambda asterisco, si no fuera porque lamentablemente existe la cohesión, que acá yo no la puse en la gráfica, pero está en el modelo. Y entonces ahí lambda asterisco es C sub C calculada en el gráfico que tiene acá logaritmo de base 10 sobre 2,3, 1 más C sub 0. Otra vez, no es en
No hay que usar el sub-0, hay que usar un valor de relación de vacíos de mejor ajuste, el que sea más representativo para nuestro problema. Y con todo esto junto nos queda una relación sigma epsilon para una trayectoria general que tiene una rigidez dependiente de la presión de corte, de la presión a corte y compresión, no linealmente dependiente. ¿Por qué no linealmente dependiente? Porque está el término C con tangente de phi. Pero casi linealmente dependiente porque ese C con tangente de phi generalmente chico en este soft soil model es muy difícil que la gente ponga una cohesión muy alta. Y entonces queda básicamente en función del parámetro kappa y del coeficiente de Poisson, nos queda determinado el módulo equivalente al corte. ¿Entienden lo que estoy diciendo? En un ensayo de compresión edométrica que tenemos las paredes rígidas, produzco una compresión y obligo a la muestra a achicar su altura. Y de aquí saco una rigidez, en descarga de esto saco una rigidez elástica acá, y esa rigidez elástica acá la meto para calcular una rigidez al corte. Y en este ensayo estamos haciendo una trayectoria en principio de compresión proporcional, aunque la descompresión no es proporcional, no puede serlo, porque depende del coeficiente de Poisson. Bien, claramente ese valor de kappa va muy bien para la trayectoria de compresión y hace una predicción de la rigidez al corte que va a andar mal seguro. Bien. ¿Qué funciones de fluencia tiene este modelo? Al corte, en la función de fluencia es simplemente el modelo de Mohr-Coulomb. Mientras que a compresión tiene una función que es Q cuadrado sobre M cuadrado, y acá otra vez aparece C cotangente de phi, la presión, más la presión menos la presión de preconsolidación equivalente, que es la que está acá. Y esa es la ecuación de la elipse. Esta es la ecuación de la elipse. Y esa función de fluencia, que en el Camp Clay va de acá hasta acá, ya lo vamos a ver, solamente vale aquí, en el soft soil model. Cuando llega aquí, no se usa más arriba simplemente queda esto. Así que la función de fluencia del soft soil model es un pedazo de elipse y algo que tiene 6 phi. Y ese pedazo de elipse tiene un punto más alto que depende de una M, pero es una M rara, porque es una M que no pasa por cero. Es una M que no pasa por cero. Scofield y Roth, que fueron los que hicieron el Camp Clay, o Berland, que hizo el Camp Clay modificado, estarían revolviéndose en su tumba. Bueno, además, este modelo también tiene esta Q con el sombrerito arriba que usa la función de Lode de Ross para estimar si es 3 menos seno de phi en el denominador o 3 más seno de phi en el denominador. Y entonces, para phi muy grandes, también genera acá cosas no convexas. Pero ese no es un problema, porque a nadie se le va a ocurrir usar un phi muy grande con el soft soil model. Es mucho pedir. Entonces, para valores de 30, 32, 35 grados, que es lo que nos vamos a animar a usar en este modelo, ese problema no existe. Y otra vez, la función de fluencia tiene acá la M, y la M es función de K sub 0 normalmente consolidado, y ese K sub 0 normalmente consolidado está hecho para que en una trayectoria de compresión endométrica se mantenga constante sigma 3 sobre sigma 1 igual a K sub 0 normalmente consolidado. Se da cuenta cómo está todo mezclado con todo, ¿no? Entonces la función de influencia, la ley de endurecimiento en compresión, está todo armado para que a medida que haces una trayectoria de compresión endométrica se respete que sigma 3 sobre sigma 1 sea K sub 0 normalmente consolidado. ¿Qué precio tiene eso? Que esta elipse es completamente no realista y pasa por un punto máximo determinado por la línea M, y esa línea M no pasa por cero. Para que todo este modelo no explote, si acá hay una cohesión distinta de cero, hay un punto más alto acá, que es un punto en el cual tenemos Q, pero no tenemos P. Eso es totalmente intolerable, excepto
que la presión de preconsolidación sea como mínimo seco tangente de phi para el otro lado. Entonces, la presión de preconsolidación que el material tiene es la más chica entre menos 1 kPa, para que aunque la cohesión fuera 0, y menos seco tangente de phi. Si hay cohesión, esa es la elipse más chica que podemos tener. ¿Para qué? Para que esta trayectoria que va de acá hasta acá y llega a la falla ahí pueda existir, para que no explote. Porque si no al hacer esa trayectoria no drenada, tendríamos un material que está en fluencia en la zona de tracción y está en fluencia por compresión, algo que no suena bien. Siguiente punto, la regla de flujo. La regla de flujo al corte es Fermi de Worst. Eso es disparatado, porque estamos hablando de elasticidad lineal hasta la falla y en la falla plasticidad constante. ¿Cómo lo resuelve Praxis? No lo resuelve. Ustedes le pueden poner cualquier valor de ángulo de dilatancia que les parezca conveniente, pero en el manual está recomendado usar psi igual 0. Para un modelo como este, que está pensado para andar en esta zona y que está pensado para andar con materiales que van a entrar en compresión combinada con corte, o sea, trayectorias en las que se mueven esta superficie hasta que alcance esta y ahí falla, esta es plasticidad perfecta y está quieta, mientras que esta es plasticidad con endurecimiento y se mueve. Entonces, de un modelo que está pensado para funcionar por acá, la dilatancia mayor que 0 solo la usarían por aquí ustedes. Y entonces, si van a hacer eso, usen el Hardening Soil Model, no usen este modelo. Así que en principio, si usamos Soft Soil Model, le ponemos dilatancia igual a 0. Tenemos también la regla de flujo a compresión, que es la que nos relaciona el incremento de deformación deviatórica plástica con el incremento de deformación volumétrica plástica, y que es solamente asociatividad, o sea, perpendicular a la elipse, nada más que eso, perpendicular a la elipse. Pero acá no pude probar yo nunca si esta Q tiene o no sombrero. En principio tendría que tener sombrero, para que sea normal a la forma rara que tienen. Pero yo no lo pude comprobar nunca, ni numéricamente, ni me han contestado la pregunta que he hecho yo a los desarrolladores. Bien, entonces recordamos aquí, esto ya lo dije 2 veces, que el parámetro M es determinante para que se respete la trayectoria K sub 0 en trayectorias de compresión proporcional. Eso genera una relación entre la función de fluencia y la ley de endurecimiento. Entonces, la función de fluencia y la ley de endurecimiento dependen entre sí para respetar el bendito K sub 0 normalmente consolidado en compresión endométrica. Y entonces, aquí tenemos las fórmulas. Epsilon volumétrico en 1 con el lambda asterístico y tenemos este seco tangente de phi. Y esto se respeta solamente en serio si C es 0. De manera que otra cosa que recomendamos fuertemente es que si vamos a usar el Soft Soil Model, pongamos dilatancia 0, y si vamos a poner una cohesión, está bien, 1, 2, 5 kPa, ningún problema. Un valor serio, en el que influye seriamente los resultados, probablemente les rompa la relación sigma 3, sigma 1 de la compresión endométrica, o sea, le cambie el estado de tensiones debajo de los rellenos y terraplenes que modelen ustedes con el Soft Soil Model. Bien. De esta ecuación, que es epsilon volumétrico total, depende de lambda, para calcular el epsilon volumétrico plástico hay que restar la parte elástica. Entonces, esta relación entre deformación volumétrica plástica y presión, esta es una función de endurecimiento. Esto es una ley de endurecimiento. Y también impuesto delta sigma 3 igual a K sub 0 normalmente considerado delta sigma 1, y entonces la presión queda atada a estas dos. Pero esto está solo impuesto cuando epsilon volumétrico total 3 es igual a 0. Ahí es donde queda impuesto. Así que con esto nos queda que para que todo esto funcione, necesitamos a lambda y kappa, porque están acá, necesitamos también a 6 phi, aunque acá no los vean, necesitamos a 6 phi, y necesitamos a los parámetros elásticos, el coeficiente de Poisson, y por supuesto el valor objetivo de K sub 0 normalmente consolidado. Y eso es el que determina el valor de M, el valor de la pendiente de esa línea azul,
o sea, el punto más alto en la elipse en cada momento. Y eso tiene una fórmula que ahí está deducida, pero resulta ser que está determinantemente controlada por el valor de K sub 0 normalmente consolidado. Todos los demás valores dentro de los rangos prácticos no tienen importancia, y así está publicado. M es aproximadamente 3 menos 2,8 K sub 0 normalmente consolidado. A ver qué quiere decir. K sub 0 normalmente consolidado típicamente querríamos poner 1,5. 0,5, perdón. Entonces 2,8 por 0,5 es 1,4. 3 menos 1,4 es 1,6. Y eso correspondería, si estuviéramos usando un modelo de estado crítico y esto fuera la M, 6 seno de phi sobre 3 menos seno de phi, sería un phi de 40 grados. O sea que esta cosa azul sería la de más o menos equivalente a 40 grados, mientras que esta, perdón, esta no, la que puede tener cohesión y fricción, esa va a tener el phi que nosotros elijamos, y no va a ser un phi crítico, va a ser el phi que le pongamos, el valor del ángulo de presión interna que nosotros le pongamos, y probablemente sea 28 o 30 grados y no los 40. Así que generalmente, no siempre, esta M termina estando, esta línea azul termina estando por encima de la línea de falla. Y eso, voy para atrás, es lo que se ve acá, donde la M, la pendiente esta que determina los puntos más altos de la elipse, no sale del 0 y está por arriba de la línea de falla de Mohr-Coulomb. Cuando hacemos cosas con los parámetros, como para que esta línea quede abajo de esta, la cosa se puede poner feucha, porque si esta M, si le pusiéramos un phi tan grande como para que quede por acá arriba, entonces el material cuando llega acá empezaría a calcular deformaciones volumétricas plásticas así, dilatancia, y no sería strain softening, porque este material no puede, este modelo no puede ablandar, porque la relación de vacíos no es una variable de estado. Resumen de parámetros materiales y variables de estado. Los parámetros son rigidez al corte G, que en realidad capa. G la calcula solito. Resistencia al corte 6 phi, índice de recompresión kappa, índice de compresión lambda, parámetro de la elipse K sub 0 normalmente consolidado, y variable de estado, la presión de preconsolidación equivalente, P sub P equivalente, que sería el punto más bajo de la elipse. La M es una constante, así que esta elipse siempre va a estar con el punto más alto sobre la línea esta M, pero puede ser así, o así, o así. Y yo en este gráfico, que lo hice yo, que no lo saqué del manual ni de ningún otro lado, puse la elipse pasando por 0 simplemente por dignidad. A nadie se le ocurriría usar este modelo con una cohesión muy distinta de 0. Ventajas y limitaciones del modelo Soft Soil. Ventajas. Tiene buena capacidad predictiva para problemas estáticos de compresión unidimensional o similar. Si tienen un terraplén sobre arcillas muy blandas, sobre turba, se va a sentar un par de metros, entonces consideren el Soft Soil Model. Anda mejor que el Hardening Soil Model con M igual 1, si el suelo es muy blando. El Hardening Soil Model con M igual 1 tiende a generar una respuesta demasiado rígida por la cuestión de la hipérbola en la zona de endurecimiento. Si vuelven a repasar la clase que les hice de repaso del Hardening Soil Model, se acuerdan que para los suelos blandos del postpampeano, la curva sigma epsilon que daba el modelo es más rígida que la que se ve en los ensayos experimentales. El Soft Soil Model incluye plasticidad por compresión, incluye por supuesto plasticidad por corte. La plasticidad por compresión es plasticidad con endurecimiento, o sea, hay una función de influencia que se mueve. La plasticidad por corte no incluye función de endurecimiento, es plasticidad perfecta. Entonces este es un modelo adecuado para simular procedimientos constructivos de terraplenes, que es el objetivo de este módulo. Desventajas: no evoluciona la relación de vacíos, con lo que no llega al estado crítico. Es plasticidad perfecta por corte, o sea, no tiene ni la hipérbola ni ninguna forma de evolución de la función de influencia al corte, no tiene anisotropía, ni tiene deformación diferida, o sea, compresión secundaria. Existe otro modelo que vamos a ver en la clase que viene, que es el Soft Soil Creep Model, que es este modelo al cual está equipado con deformación por creep, y eso es lo que hace que este módulo que acabo de dar, este pedacito de Soft Soil Model, tenga interés. Si este Soft Soil Model no estuviera como hermano al Soft Soil Creep Model, probablemente nadie lo usaría, porque es solamente práctico esto para suelos muy blandos.
Y la realidad es que hay otros modelos. Por ejemplo, el propio Camp Clay, que es mejor para suelos muy, muy blandos, pero el Camp Clay no tiene deformación diferida, y en cambio el Soft Soil Creep Model, que vamos a ver la clase que viene, sí lo tiene, así que nos conviene haber repasado este Soft Soil Model para que la clase que viene sea más fácil de entender el Soft Soil Creep Model. Con esto terminamos este módulo y terminamos el día, porque lo que sigue de formación diferida ya es CRIP y lo vamos a ver todo junto en la semana que viene. Por favor, confírmenme que me escucharon hasta ahora y que no es una hora que estoy hablando solo. Y Escuchamos y tenés ya Te preguntas. escucho perfecto. muy bien, escucho. Escuchen las preguntas. Luis Sandy dice, ¿hay criterios para considerar utilizar SCM diferente a la relación del E endométrico sobre el E50 menor a 50? No, ni tampoco ese es un gran criterio. La realidad es que este modelo no lo vas a usar nunca. Siempre vamos a usar el Soft Soil Creep Model, que es el que está ahí abajo, y que tiene más o menos, tiene esta construcción más de formaciones viscoplásticas. Y como vas a usar el Soft Soil Creep Model porque querés modelar creep, te viene bien saber dónde tiene los callos, dónde tiene las limitaciones más fuertes este modelo, la parte elastoplástica del modelo que tiene CRIP. Por eso tiene interés este módulo. Nosotros, aún para turbas, usamos el Hardening Soil Model en problemas prácticos. No usamos el Soft Soil Model nunca. Si usamos este modelo es el Soft Soil Creep Model, por el CRIP, pero no usamos nunca en la ingeniería práctica en nuestra oficina el Soft Soil Model. El criterio E50 sobre E endométrico está muy bien, ya hace 15 años que está publicado así, o sea, está en el manual desde hace 15 años, pero la realidad es que ya sabemos calibrar el Hardening Soil Model para que hable y cante tangos. Imagínense que no ha sido ningún problema en calibrarlo, incluso para turbas, de hecho ya lo hemos hecho. Así que no puedo defender eso. Estoy diciendo solamente que anda mejor, es más fácil hacer funcionar en suelos muy, muy blandos al el Soft Soil Model respecto del Hardening Soil Model. Luis te contestaba pulgar para arriba, así que todo Perfecto. bien. Y Miguel Díaz dice, para este modelo, ¿qué resultados de ensayos de laboratorio o in situ se deben tener? Valen los mismos argumentos que expliqué para el HCM hace un rato. En este modelo no podés ni empezar si no tenés ensayos endométricos buenos, porque el corazón es el ensayo endométrico, kappa, lambda, se miden todos en el ensayo endométrico convencional. No te alcanza con eso, necesitas ensayos triaxiales para poder estimar parámetros resistentes, porque en un endómetro nunca vas a poder calibrar cohesión y fricción. Ahora, si un material tiene cohesión y lo metes en un edómetro, es bastante probable que te dé una forma curva que no tenga una presión de preconsolidación. Por eso mi clase, mi modulito ese repaso de compresión endométrica mostró que para un suelo elástico lineal alguien puede calcular una presión de preconsolidación. Si el material tiene cohesión, es muy difícil que te salga una forma bilineal con una presión de consolidación donde hay un claro quiebre dependiente. Si pasa eso, seguro, si hay cohesión, seguro que va a ser una curva suave donde no vas a poder determinar una presión de preconsolidación, donde no vas a querer usar M igual a 1. Así que vas a hacer ensayos triaxiales, drenados y no drenados, los no drenados con medición de presión de poros. No te va a servir para mucho eso porque no vas a poder hacer otra cosa que poner C' y Φ'. C' casi igual a 0, Φ' a la que sea, y el valor de M nunca lo vas a calcular vos. En un ensayo endométrico, ojalá tengas suerte y puedas calcular K sub 0 normalmente consolidado. En un endómetro convencional eso no lo podés hacer. Pero en un ensayo triaxial, en una cámara triaxial, vos podés ir aumentando la carga axial en el pistón y simultáneamente ir aumentando la presión de confinamiento para obligar a que la muestra mantenga su diámetro. Esa es la única manera que tenés con un laboratorio convencional para estimar K sub 0 normalmente consolidado. Así que, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas buenos ensayos endométricos, ensayos triaxiales en los que obligás la trayectoria K sub 0, o sea, vas viendo que el volumen que el diámetro de la muestra no cambia, y un ensayo triaxial convencional con medición de presión de poros para calcular Φ'.
Y con eso estás. Por ahora no hay más preguntas. Esperamos un segundo, pero bueno, ahí contesta Miguel, excelente. Y si no queda mal, creo que te podemos dejar descansar después de hablar tan solo 4 horas sin parar. Está bien, no hay ningún problema. Fantástico, gente, muchísimas gracias. Yo ahora voy a cortar la grabación. Espero que toda la gente que estuvo en el módulo 1 haya vivido este repaso del módulo 2 como algo parecido, que no haya dicho cosas totalmente diferentes. Bueno, pero y si no, son dos versiones de mí mismo opinando cosas distintas. Les agradezco y nos vemos el viernes que viene. Corto grabación.